Hablemos el día de hoy de metodología jurídica. La investigación jurídica, como cualquier ciencia, tiene que allegarse justamente de la verdad. Todas las ciencias a lo largo de su caminar, pues han conformado o se han conformado justamente para allegarse de la verdad. Si no, entonces, ¿para qué sirve la ciencia? La serie de teorías, las series de leyes universales tienen que ver con un tema de búsqueda de la verdad a través de las realidades que podemos allegarnos o que podemos encontrarnos. Luego, entonces, la ciencia jurídica no es una ciencia exenta justamente de una búsqueda de la verdad a través de las realidades que puede en su momento conocer como parte de sus objetos de estudio. El objeto de investigación de la ciencia jurídica tiene que ser un problema sociojurídico, es decir, un problema que pasa en la sociedad. Recordemos que el derecho es la ciencia que va a reconocer las realidades que pasan en una sociedad. Derecho y sociedad tienen que caminar de la mano. Cuando el derecho no reconoce las realidades sociales, entonces es un derecho que está obsoleto o es un derecho que simple y sencillamente no va a ser eficaz porque no está aterrizando en los problemas de su objeto de estudio, que es la propia sociedad. Luego, entonces, el derecho y sociedad tienen que ir caminando de la mano y el derecho tiene que reconocer estas realidades sociales. Hay muchos estudiosos del derecho, de la ciencia jurídica, que nos refieren que, bueno, que el derecho puede crear nuevas realidades. Eso también es cierto. Sin embargo, sigue estando dirigida justamente a la propia sociedad. Por lo tanto, cuando hacemos ciencia jurídica, cuando estamos estudiando justamente la metodología jurídica, tiene que ser directamente llevado a través de un objeto de investigación que tiene que ver con fenómenos sociojurídicos. Y para ello nos toca observar. Para ser investigadores dentro del mundo jurídico, para ser estudiosos del derecho, tenemos que investigar y tenemos que ser observadores de las realidades que pasan a nuestro alrededor. Y las realidades que pasan a nuestro alrededor tienen que ver directamente con las realidades sociales en las cuales estamos inmersos. Por lo tanto, el fenómeno de estudio tiene que ser descriptivo, pero lo más importante, tiene que ser limitado. ¿Por qué? Porque al momento de yo plantearme el problema y plantearme las posibles causas del problema, vamos a encontrar con que el problema puede tener una infinidad de aristas que lleven justamente al estudio del fenómeno que es el problema. Es decir, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que yo quiero investigar acerca de maltrato familiar, de un tema de violencia intrafamiliar. Y entonces yo me propongo justamente como fenómeno de estudio, observo el fenómeno de estudio y digo, el tema de justamente violencia intrafamiliar. Si yo quiero estudiar un fenómeno tan importante, por ejemplo, como se plantea con la violencia intrafamiliar, lo puedo estudiar desde un sinnúmero de aristas, es decir, desde un sinnúmero de variables de medición. Como por ejemplo, lo podría estudiar desde la perspectiva de la autoridad. Resulta que no hay una capacitación para poder atender con protocolos de actuación respecto de la autoridad cuando se llega de la información respecto de un tema de violencia intrafamiliar. Resulta que cuando se apertura justamente un expediente para poder conocer acerca de la violencia intrafamiliar y puedan llevar a cabo la parte investigativa, pues no están capacitados para formar justamente una teoría del caso a través de una teoría fáctica, de una teoría probatoria y de una teoría jurídica. Entonces, uno de mis elementos de estudio podría ser justamente desde esta perspectiva o podría estudiarlo desde la norma misma, es decir, el Estado cómo actúa para proteger a sus ciudadanos, para proteger a su población a través de la estructura de un poder normativo que pueda coadyuvar con la víctima en el entendimiento de una fenomenología de estudio, de un fenómeno jurídico que necesita ser erradicado. Pero tal vez no, tal vez yo no quiero estudiar ninguna de estas dos aristas, a lo mejor yo me quiero ir por un tema de psicología criminal y me quiero ir a estudiar justamente al agresor,
cómo es que la conformación a través de las neurociencias, ¿verdad? Cómo es que este agresor puede llevar a cabo esa agresión a su núcleo más importante, que es la familia, desde una perspectiva del medio, desde una perspectiva de sociopatías, desde una perspectiva sociológica, desde una perspectiva psicológica. A lo mejor yo me quiero enfocar ahí, o no, yo quiero enfocarme a través de la víctima, es decir, cuáles son los roles y papeles que juega la víctima, cuál es a lo mejor la primera actuación que tiene la víctima, un tema de defensa, un tema de sumisión, un tema de omisión, un tema de dejar pasar, un tema de a lo mejor no protección hacia los menores, es decir, cómo se va afectando justamente todas las aristas del problema de la violencia intrafamiliar. ¿Y qué pasa, por ejemplo? A lo mejor yo quiero estudiar qué pasa con la sociedad misma. ¿Cómo percibe la sociedad el tema de violencia intrafamiliar? Posiblemente en el medio en el que se desarrolla esa violencia intrafamiliar, dentro de esa población, ¿verdad?, que circunscribe a esa familia que está sufriendo violencia intrafamiliar, sea un tema común. O sea, un tema que se sabe a voces, ¿no? Como un secreto. O sea, un tema que la sociedad se involucre y donde diga, no es posible que esté pasando esto en nuestro núcleo social y por lo tanto necesitamos protocolos de actuación como sociedad civil para que podamos también incidir en el fenómeno, erradicándolo en su totalidad a través de una intervención colectiva. Entonces, el mismo fenómeno puede ser estudiado desde diferentes aristas. Por eso, al momento de plantear el problema y sus causas, podemos ir delimitando hacia dónde voy a dirigir ese estudio, hacia dónde lo voy a delimitar para que yo pueda hacer mi investigación. Una vez que yo ya he delimitado el fenómeno por sus causas o que yo ya sé hacia qué arista lo quiero llevar a estudiar, es momento de plantear cómo puedo tener un enfoque dentro del propio estudio. ¿Quiero realizar una pregunta de investigación o quiero realizar una hipótesis de la investigación? Y para ello es necesario conocer los enfoques de la investigación que más adelante detallaré. Cuando ya tenemos un enfoque, cuando ya tenemos un problema y cuando ya tenemos las causas posibles y yo ya determiné cuál causa en particular quiero investigar, no porque no se pueda investigar la totalidad de sus causas, sino para tema de practicidad, para tema de poder enfocarnos dentro de un periodo de tiempo determinado, es momento ahora de llevar una estructura y esa estructura se le conoce como un protocolo de investigación. El protocolo de investigación me ayuda a estructurar por temas y subtemas y justificación del problema y pregunta de investigación o hipótesis y demás. Me ayuda a estructurar cómo voy a llevar mi investigación, es decir, que no sea una investigación perdida, que no sea una investigación donde yo vaya encontrando cosas y vaya sumando y sumando y sumando sin tener una motivación, sin tener una finalidad. Al contrario, lo que yo quiero es ir enfocándome en mi investigación e ir descartando lo que no me sirva, porque información, si es un tema ya bastante estudiado, va a haber mucho. Y lo que no quiero es perder tiempo con cuestiones que no me sirven para el fenómeno de estudio, es decir, para lo que yo escogí. A lo mejor yo estoy estudiando la arista desde la víctima y me llega toda la información de la autoridad. No me sirve. Y si yo lo meto, va a pasar que voy a terminar teniendo un objeto de estudio enorme y al final no voy a llegar a conclusiones idóneas para contestar mi pregunta de investigación. Entonces, lo que yo necesito es aterrizar el conocimiento, aterrizarlo y enfocarlo y dirigirlo hacia lo que yo necesito y lo que yo quiero estudiar. Por ello, necesitamos y es necesario delimitar el objeto de estudio, el fenómeno sociojurídico. El fenómeno sociojurídico debe ser un fenómeno real, no porque en la ciencia no se estudie fenómenos imaginarios o hipotéticos. Lo mismo pasa en el derecho, las normas son hipotéticas. Por eso cuando entras a la hipótesis normativa, ¿verdad? Porque son hipotéticas. Sin embargo, reflejan una realidad social o conductualizan realidades sociales o recogen principios axiológicos de las realidades sociales.
tiene que ir dirigido justamente a una realidad social. Hay campos donde se puede llevar a cabo situaciones imaginarias, como por ejemplo las leyes físicas. ¿Quién no ha escuchado justamente acerca de los multiuniversos, de los universos paralelos? Pues no es algo que podamos encontrarlo dentro de la facticidad justamente de pasar de un universo a otro a través de un agujero de gusano y demás. No es que lo podamos llevar a cabo ahorita. Sin embargo, a través del planteamiento de diversas teorías, de diversas hipótesis, ¿verdad? Pues podemos imaginar cómo sería el escenario y tener causalidades de estudio de los diferentes escenarios imaginarios para esa materia en particular. Sin embargo, cuando queremos estructurar fenomenologías mucho más aterrizadas, como son las sociojurídicas, necesitamos sí plantearnos ciertas hipótesis, pero aterrizadas justamente a las realidades sociales que estamos viviendo. Hay, por ejemplo, estudios relacionados justamente con el mundo de los ciberhumanos, de los cyborgs. Y ya se empiezan a plantear teorías de cómo sería justamente la convivencia entre humanos y cyborgs, o si todos fueran cyborgs, o si los cyborgs sirvieran justamente para materias de medicina, para materia de estructura de precisión, de trabajos de precisión, donde puedan coadyuvar justamente con la naturaleza humana. Entonces, se empiezan a plantear escenarios sociales hipotéticos, porque no son reales ahorita, pero que a futuro podrían servir. Entonces, al final terminamos aterrizando en una posible realidad, en una realidad que, aunque no se está llevando a cabo en este momento, sí podría ser fenómeno de estudio proyectivo, es decir, a futuro. ¿Qué podría pasar? Entonces, hay que ser muy cuidadoso el cómo vamos a plantear nuestra investigación para no caer justamente en algún sesgo que no nos permita conocer la verdad, que no nos permita allegarnos de la evidencia científica suficiente y necesaria para responder mi pregunta de investigación. Luego, entonces, la capacidad para encontrar justamente lo que yo quiero investigar y eliminar justamente lo que no es necesario va a ser importante para poder allegarme al producto final de mi investigación, es decir, lo que yo quiero demostrar. Claro que hay cuestiones colaterales, ¿verdad? Claro que va a haber cuestiones donde ciertas situaciones secundarias, colaterales, converjan justamente con mi estudio, con mi fenómeno de estudio. Por supuesto que va a pasar y por supuesto que van a haber. Sin embargo, cabe recalcar y cabe señalar que esas situaciones conexas van a ser secundarias. El fenómeno de estudio por sí mismo tiene que tener la acotación de que hay situaciones secundarias que pueden interferir en el estudio, pero que nuestra investigación se va a basar principalmente en la variable particular o el fenómeno particular. Y como toda ciencia, la ciencia jurídica también debe buscar lo más posible a través de una metodología jurídica allegarse principalmente de la verdad, es decir, de limitar las causas por las cuales este fenómeno se está presentando y cómo podríamos coadyuvar para erradicar a lo mejor algún fenómeno que no sea el idóneo o para mejorar un tema de una situación armónica, pacífica dentro de la sociedad. Los antecedentes forman parte primordial, necesaria, dentro de la construcción de una pregunta de investigación. Si yo no conozco del tema, si el tema me llegó porque me surgió el interés, porque lo vi en una noticia, porque tengo a alguien cercano que está pasando por una situación similar, porque a lo mejor llevo un tiempo trabajando en ello, pero no me he puesto a investigar justamente del tema en particular. Los antecedentes me darán un bosquejo de qué es lo que se ha hecho a través de ese tema. Es decir, qué teorías hay, cuáles son los datos en particular que existen del tema, qué es lo que se ha trabajado al momento. Pero ojo, al momento de construir los antecedentes es
importante y es necesario que tengamos muy certeramente que la investigación que estamos haciendo, que la documentación de la cual nos estamos allegando es evidencia científica. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué significa? Significa que la información que tengo es una información que ha sido verificada, que ha sido allegada por fuentes formales. ¿Cuáles son las fuentes formales? Las fuentes formales pueden venir de diversas maneras. Pueden ser fuentes oficiales, fuentes de la autoridad, fuentes del Estado, fuentes de una institución pública, fuentes de la administración pública, fuentes del poder judicial, fuentes del poder legislativo, fuentes de, a lo mejor de un organismo internacional. Es decir, aquellas fuentes que fueron diseñadas y creadas por los órganos adecuados, idóneos, que permiten dotar de fe pública, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Dotar de cierta evidencia, pues el fenómeno de estudio, los datos que te están proporcionando. Pero hay otros tipos de datos y son los datos proporcionados por pares similares o iguales, es decir, por aquellos colegas que se encuentran también estudiando e investigando el mismo fenómeno de estudio, pero que necesitan, pues justamente al momento de hacer publicaciones, que se le valide la información que están dando, la teoría que están planteando, la obra que están publicando y demás. Para ello existen una diversidad de fuentes, como los artículos científicos. Los artículos científicos, los papers o los journals, son artículos que podemos encontrar en revistas científicas, son artículos que podemos encontrar en internet dentro de las búsquedas académicas o dentro de las búsquedas de ciertos portales donde puedo encontrar información validada científicamente. Puede ser a través de obras como los libros, por ejemplo, de diversos autores. Pueden ser a través de las diferentes compilaciones, es decir, un compilador que se encarga de armar justamente ciertos artículos que forman parte de un solo tema y los compila. Pueden ser a través de los trabajos de investigación en materia de coloquios, en materia donde yo pueda llegarme a lo mejor de fuentes muy nuevas de información respecto de lo que se está diciendo de mi tema. Es decir, no puede ser cualquier antecedente, ¿verdad? No podemos hacer una búsqueda somera en internet respecto de lo que se ha dicho de mi tema, porque seguramente va a aparecer de mucho. Va a aparecer de muchas fuentes que no van a ser las ideales, que no van a ser fidedignas y que por supuesto no constituyen evidencia científica. Una vez que tenemos un fenómeno de estudio, una vez que tenemos una serie de aproximaciones al fenómeno de estudio, es momento de construir justamente sus antecedentes. Y los antecedentes tienen que ver con cómo voy a delimitar mi tema, qué se ha escrito del tema, desde qué arista se ha estudiado el tema y si es la misma arista que yo estoy proponiendo, cuál es el enfoque y qué puedo aportar a ese enfoque. Puede que yo termine de robustecer el enfoque, puede que yo critique ese enfoque o puede que yo lo analice desde una perspectiva diferente de ese mismo enfoque. O puede ser una investigación completamente novedosa. Por lo tanto, tengo que investigar cuál es el estado del arte de mi fenómeno de estudio que quiero investigar. Es decir, qué se ha escrito, qué hay, qué existe dentro del tema de investigación. Y por supuesto, al momento de ir investigando, al momento de ir fortaleciendo justamente lo que se ha hecho, lo que se ha escrito, bueno, pues puedo delimitar más y más mi tema para acotarlo justamente a un área particular o a un área específica que me permita llegar de la información que yo necesito para contextualizar mi tema de una manera mucho más pequeña, mucho más delimitada, de una manera mucho más concreta. Muchas veces cuando planteo estos temas me preguntan, ¿cuánto debo de leer? La respuesta no es una sola respuesta que exista de tienes que leer 20 libros, 30 libros, 200 libros. En realidad dependerá del investigador.
hasta cuándo se siente seguro para poder hablar del tema y tener una perspectiva general del tema, pero también cuáles son las críticas que tiene el tema, es decir, tanto quienes apoyen al tema como los detractores del propio tema o del enfoque que pretende utilizar el investigador. Por lo tanto, el cuánto debo de leer es de manera subjetiva, es decir, leerás hasta que te sientas confiado que la información que estás proporcionando y que pretendes investigar y estudiar la conoces de manera general para poder adentrarte a ella. No puedes entrar en un tema donde no sabes absolutamente nada porque seguramente en el camino te encontrarás con mucha información que en lugar de dirigirla o de redireccionarla hacia la variable o hacia la causalidad o hacia la perspectiva que la quieres llevar, te perderá en el camino y redundarás tal vez en más y más información que no era necesaria para la causa que tú querías estudiar o para lo que tú querías demostrar o para lo que tú querías tener como producto final. Por lo tanto, es necesario y es importante leer lo suficiente como para poder tener la confianza de poder manejar el tema y de conocer a grandes rasgos cuáles son los pros, los contras, los que apoyan la teoría o los que son detractores de la teoría. Para tener un planteamiento del problema y poder hacer una pregunta de investigación, es necesario tener en cuenta ciertas cuestiones que son importantes del problema. Si es un problema estadístico, ¿cuáles son los datos del problema? Es decir, ¿cuáles son las realidades numéricas que existen del problema? ¿Qué se ha dicho del tema? Que son la parte de antecedentes, es decir, el estado del arte del problema. ¿Qué se ha hecho, qué se ha dicho, qué se ha escrito del problema? ¿Cuáles son los elementos principales para que yo a lo mejor pueda delimitar uno o si los quiero estudiar todos de manera integral, delimitar la forma de investigarlo para que yo pueda abarcar entonces cómo integrarlos dentro de la fenomenología de estudio? ¿Cuáles son las relaciones entre mi problema y el tema planteado? ¿Cuáles son las cosas secundarias o colaterales que podrían afectar a mi problema? Y cómo tratarlo integralmente a través de una visión jurídica, de una visión legislativa, pero no solamente legislativa, porque hay muchos problemas que justamente devienen de un mal entendimiento entre un jus naturalismo y un jus positivismo. Luego entonces, a lo mejor mi problema tiene que ver con un tema axiológico, tiene que ver con un tema de encontrar valores dentro del propio derecho, sea este codificado o no. Luego entonces, yo tengo que saber cuál es el tratamiento integral que se le puede brindar al problema en particular. Y por supuesto, hay que tener muy en cuenta, y esto lo recalco porque es importantísimo, hay que tener en cuenta cuál va a ser el resultado, el producto que yo espero obtener. Si va a ser un cuadro comparativo, un cuadro histórico, si va a ser un cuadro de buenas prácticas internacionales versus lo que está haciendo México, si va a ser una modificación a alguna norma, si va a ser la creación de una norma nueva, si va a ser un protocolo de actuación, si va a ser un manual. ¿Qué pretendo tener como producto final para que mi pregunta al momento de plantearla sea la idónea y pueda ser respondida no solamente con todo el transcurso de la investigación, sino con el producto final que yo voy a tener como resultado, como evidencia justamente de todo lo planteado durante mi investigación? Por lo tanto, es importante y es necesario tener en cuenta cuál es el producto final que yo voy a tener al momento de plantear la pregunta de investigación. Y por supuesto, las preguntas tienen que ser preguntas congruentes, preguntas claras, preguntas concisas, pero que me permitan distinguir una serie de elementos, un cómo, es decir, cómo pretendo realizar la investigación, hacia qué elementos, un cuándo, es decir,
si hay algún periodo del tiempo establecido, es actual, es histórico, es comparativo entre un año y otro. Y, por supuesto, ¿dónde? Un ámbito espacial. ¿Dónde voy a desarrollar la investigación? ¿Es a nivel internacional? ¿Es a nivel nacional? ¿Es a nivel estatal? ¿A nivel regional? ¿Es un comparativo entre países? ¿Qué países? Y además, la fuente de análisis de datos, es decir, son sujetos, son objetos, son conductas. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? Es importantísimo, puesto que me permitirá enfocar mi tema justamente a lo que voy a estudiar en particular y qué voy a estudiar en particular para tener el producto final, que es justamente la número 3. Es tener una aplicación práctica dentro de mi producto, es decir, qué voy a demostrar y cómo lo voy a demostrar, y ese producto final va a ser una serie de recomendaciones, un protocolo, va a ser una modificación a la norma, una creación de normas, un manual, es un cuadro comparativo de buenas prácticas, va a ser un análisis histórico. ¿Qué es lo que yo voy a tener como producto final y que al final va a dirigir justamente mi pregunta de investigación?